Hola, ¿qué tal amigos? Soy Armando de Modal Transport, Logística y Aduana. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema muy importante para quienes quieren realizar importaciones, están en la búsqueda de una mercancía y quieren poder saber, controlar el costo, los costos logísticos, poder hablar el mismo lenguaje. Yo he notado que muchos importadores o posibles importadores cotizan con muchos proveedores en China, en Estados Unidos, y los proveedores le dicen, mira, yo te entrego en el puerto de Shenzhen, o yo te entrego en el puerto de Guayaquil, o yo te entrego en el aeropuerto de Quito, ¿ya? O te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no hago muchas importaciones, no tengo infraestructura para enviarlo a ningún lado, yo te vendo, pero ven y retíralo en mi fábrica. Entonces, ahí hay un poco, conversando con los importadores, con los emprendedores que quieren iniciar un negocio y a veces están perdidos, tienen miedo, no saben cómo pedir una cotización. Nosotros les ayudamos, yo particularmente ayudo cuando alguien me consulta, pueden consultarme, no hay ningún problema. Y, y el objetivo de esta charla es poder un poco educarles con el lenguaje internacional. Hay un lenguaje internacional que se habla técnicamente entre todos los países de la OMC, desde Ecuador, China, Estados Unidos, todos los países dentro de la OMC hablan lo mismo o se busca hablar lo mismo. Y estos son los Incoterms. A nivel internacional hay unos términos de negociación que son los Incoterms 2020. Cada 10 años se actualizan, ya salió la nueva actualización. ¿Ya? Y estos Incoterms, estos términos de negociación, permiten o delimitan las responsabilidades de las partes en una negociación internacional. ¿Cuál es la responsabilidad del vendedor según el Incoterm? ¿Hasta dónde llega su alcance? ¿Hasta dónde cubre con los costos y con los riesgos, que es muy importante? Y desde qué momento, desde qué punto el riesgo pasa y la responsabilidad de los costos pasa al comprador. Esto se traduce en costos, se traduce en dinero, porque si yo puedo ubicar eh, mi cadena logística adecuada, donde yo puedo controlar los costos, puedo saber cuánto voy a gastar, de qué manera lo voy a hacer a través de una asesoría adecuada y puedo ir puliendo mi importación hasta que obtenga el óptimo, ¿verdad? Si no lo conozco, se puede caer en la situación de que me dicen, sí, 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 yo te lo envío, no te preocupes. Y no sabe aquí que hay unos costos que se dan y que uno no los conoce porque no sabe de la cadena logística. Conociendo la cadena logística, lo puedo decir un poco, es desde que está tu carga lista para el despacho, lista para que te la entreguen, hay un costo de envío desde el lugar de la fábrica hasta el puerto, oficina de agencias de carga, qué sé yo. Hay un desestiva, hay una estiva, hay un trámite de exportación en el país de embarque, hay un transporte internacional, en el lugar que sea, llega a un almacén, ¿ya? Y en este almacén, obvio, hay costos, se debe someter a la potestad aduanera, hay un costo por trámite aduanero, pago de tributos y luego el envío del puerto hasta tu bodega. Todo eso es la cadena logística. Entonces, estos Incoterms, que son varios, agrupados en grupo E, F, C y D, dan esas pautas, esas referencias que te marcan las responsabilidades de cada uno y así pues en una situación de asumir costo o de riesgo ya sabemos cómo proceder. Entonces, estos Incoterms van desde la mínima responsabilidad hasta la máxima responsabilidad. La mínima responsabilidad es el ex-word, que lo tengo aquí, en donde el proveedor te dice, mira, ¿sabes qué? Yo te entrego en mi fábrica. Tú mira cómo te la llevas. Si uno tiene ya una infraestructura logística, no una infraestructura, ya tienes tu canal logístico adecuado, óptimo, te puede convenir hacerlo así. ¿Ya? Y hay hasta la máxima responsabilidad, que es el término DDP, que es, te entrego en tu puerta. Normalmente ningún exportador de mercancía grande hace eso. Sí hay casos. Básicamente el DDP se utiliza en los couriers, ¿no? El courier hace eso. El courier va, recoge en el lugar de origen y te entrega en tu casa, prácticamente. Pero es como carga pequeña. Entonces, y ahí va aumentando. Viene la responsabilidad del vendedor, entregarle a la gente de carga que tú elijas,
o el lugar convenido que tú elijas, o te dice, le dices al proveedor, mira, sabes que yo no tengo cómo contratar nada en el exterior, envíamelo a Guayaquil. Ese es un término CFR, costo y flete. El término FOB, que es como que el más popular y el que yo más recomiendo, ya les voy a decir por qué. Usted le dice, mándame una cotización en término FOB, o mándame una cotización en término CFR, o mándame una cotización en término SIF. Ese es el lenguaje que se utiliza a nivel de comercio internacional. El término CIF, ahí está un poco los pueden ver, el término CIF significa que el proveedor va a entregarme la carga, va a cubrir él con el costo de transporte internacional y adicional va a tomar un seguro por la carga. Claro, depende aquí qué clase de seguro desees contratar. También hay el término FCA, que significa entregado en el lugar, entrega en el lugar designado. Yo le digo dónde entregar a mi proveedor. Y hay otros términos que también se utilizan para los transportes multimodal. Estos términos de negociación aplican en los varios tipos de transporte: aéreos, terrestres, marítimos y multimodal. ¿Qué significa un término multimodal? Que se utilizan más de dos transportes. Qué sé yo, lo embarco marítimo en China y viaja hasta Los Ángeles en Estados Unidos, y en Estados Unidos por la premura lo embarco aéreo y llega a Ecuador. Y así en otros lugares, terrestre, llega por marítimo a, qué sé yo, a Puerto Bolívar, pero yo necesito que eso llegue a Guayaquil, entonces lanzo un transporte multimodal mediante un régimen especial en Ecuador para que llegue a otro puerto. Y así, puedes ir a Bucaramanga, y Bucaramanga lo traigo por tierra, en fin, o a Callao. Transporte multimodal, se utilizan más de un transporte, ¿verdad? Entonces los agrupa y se puede utilizar y se conoce las limitaciones. Entonces quiero conversar del término FOB, que es para mí el que deberíamos usar por practicidad en el caso del importador. El término FOB significa franco a bordo del buque, que quiere decir que el proveedor va a entregarme en el puerto que yo le diga, qué sé yo, FOB Shenzhen, porque yo ya contraté una agencia de carga, la naviera, que se va a hacer cargo de traerme mi carga, traerme mi importación. El proveedor tiene que asumir toda la cadena logística hasta que esté encima de la borda del buque. Trámite aduanero de exportación, transporte. Obvio, el proveedor nos los va a cobrar, pero siempre contratar un costo desde China mismo o desde Miami o de donde sea va a ser más barato que nosotros lo hagamos. Nosotros contratar, imagínense, ir a recoger un término export, ir a contratar un servicio que vaya a recogerme la carga al lugar donde me están vendiendo. A veces no es muy conveniente porque es un poco más caro contratar desde aquí que el chino contrate desde allá, o quien sea el exportador contrate desde allá, más si son países europeos, en fin. Entonces, lo conveniente, siempre yo les digo a los clientes, siempre pídanle a su proveedor término FOB, ¿no? ¿Qué significa lo que les había comentado? Él se encargará de todo hasta que la mercancía cruce la borda del buque. Obvio, ustedes como compradores tienen que contratar el flete internacional. Para eso ya le hemos dicho a la agencia al proveedor, mira, entrégale a mi agencia de carga en Shenzhen. Ya mi agencia de carga se hace cargo de todo lo que requiera hasta que llegue a mi país, ¿verdad? Hasta que llegue al puerto o al aeropuerto que yo elija. Entonces, eso es importante. Término FOB. Cuando le pidan una cotización, díganle al chino, pásame o envíame la cotización en término FOB. Aquí viene otra situación, otro de los Incoterms que son bastante utilizados, que es el término CFR. Muchas veces los importadores no conocen, ¿verdad? No tienen la confianza adecuada con una agencia de carga, nunca lo han hecho. Entonces el vendedor, para facilitarle a su cliente, le dice, mira, tú no te preocupes, yo te lo entrego en tu país. Y le mandan el costo CFR. Y está bien. Incluso es hasta más barato contratarlo desde allá, el flete internacional. Sí, puede ser, te puede convenir a que contratarlo directamente, pero aquí viene una situación muy importante que el importador no la conoce y que se da cuenta lamentablemente cuando ya su carga llega a Ecuador, que es cómo está compuesto el flete internacional.
CFR significa costo y flete. Costo y flete. ¿Qué quiere decir esto? Que el proveedor se va a hacer cargo de todo en el exterior. Yo solamente recibo mi carga en mi puerto. Nada más. Obvio, me lo va a cobrar, por supuesto. Pero como yo les decía anteriormente, el costo o el flete internacional se compone de dos situaciones en Ecuador. Primero, el costo del transporte puro, en la traída. Pero aquí en Ecuador, tanto para la carga suelta, la carga consolidada, como para la carga full o la carga de contenedores, existen los costos locales que le llaman. Son costos de desconsolidación y los costos, si es en un contenedor, los costos navieros. Esto el proveedor no lo sabe. Ellos no saben que aquí cobran un dinero adicional a las agencias de carga o las navieras y le mandan. Yo, por la experiencia de varios clientes que se han topado, que uno les cotiza y les parece, no sé, porque yo ya le doy el precio, nosotros como agencia y todas las agencias ya le dan un precio consolidado, ¿verdad? Costo del flete más los costos locales, ya te dan un precio consolidado. Entonces me ha topado clientes que le han dicho al proveedor, no, mira, ¿sabes qué? Mira, es más barato, yo te lo mando. Muy bien, bueno, se lo envía. Pero cuando llega aquí y ya tenemos el documento y vamos a la agencia de carga que nos certifiquen el flete, a que nos den la carta de salida que se requiere, entonces te dice, mira, ¿sabes qué? Págame, mira, aquí hay unos costos locales que yo te cobro. Y por supuesto, cobran y lo cobran bien. Entonces el cliente dice, pero no puede ser, si el flete vale $100 y aquí me cobran $1000. Bueno, esos son los costos que tiene que pagar. Y no hay forma de reclamar, o sea, no puede reclamar, pero no corrigen. Su gran, el 90% no hay ninguna corrección a esos valores y si de pronto algún ajuste, pero igual toca pagar y resulta ser mucho más caro. Habría que preguntarle a las agencias por qué de esa razón. Pero ponen estos costos locales, tanto para la carga suelta, que incluso hasta un poco más cara muchas veces en los costos, y el contenedor. Entonces ese es el problema y muchos clientes han topado con esto y yo les recomiendo siempre, mejor cotiza el flete desde Ecuador a que te lo envíe. No porque quiero yo darle el servicio, es un servicio nuestro, pero porque le conviene. ¿Saben por qué? Porque cuando el proveedor le envía la carga, usted no sabe a quién viene, a qué agencia de carga viene en Ecuador. No lo sabe. Porque eso lo hacen entre la agencia del chino que contrata desde origen con la agencia en Ecuador. A veces las navieras tienen varias agencias aquí. Entonces uno se da cuenta de los costos cuando ya te dicen ha llegado su carga, tome la factura, págueme. Es entonces cuando uno se da cuenta de la situación y ya no puede hacer otra cosa más que pagar, porque si no las agencias o las navieras no te dan la autorización de salida y no puedes sacar tu carga. Así de simple. Entonces es una situación que busca uno evitarles. Es mejor que el cliente pueda controlar, pueda saber todos sus costos de la cadena logística, a que le venga por sorpresa un costo que de pronto no ha tenido planeado y piensa que solamente es, ya, yo te pago $100 por los costos de allá para acá, $200 y muere ahí. No, no muere ahí. Aquí hay costos navieros o de desconsolidación que deben cubrirse. Aparte del trámite aduanero, aparte del almacenaje, aparte de los tributos y aparte del envío desde el puerto hasta tu bodega. Entonces eso es algo con lo que yo quería compartir con ustedes para que lo puedan analizar. Por ejemplo, el otro, CIF. CIF significa costo, flete y seguro. El vendedor tiene que contratar, o si le envía en términos CIF, contrata el flete, hace todos los gastos en el exterior y adicional te pone un seguro a la carga. Muchos importadores, cuando son cargas, no sé, televisores, tecnología básicamente o muy costosa, contratan el seguro desde aquí. Yo lo recomiendo siempre contratar desde aquí, antes que lo contraten desde el exterior, porque por lo general son seguros de poca cobertura. Entonces es mejor contratar un seguro aquí, que uno puede asegurar todo el proceso, incluso hasta los tributos. Yo he visto clientes que incluso aseguran hasta la ganancia. Entonces, porque hay ciertas mercancías que sí son susceptibles, celulares, televisores, electrónicos básicamente. Son susceptibles de robos, son susceptibles de daños. Dentro de los Incoterms no solo se ven los costos, también se ven los riesgos. La carga, uno siempre busca minimizar los riesgos, pero a veces no es tan fácil minimizar hasta el último riesgo. ¿Por qué? Recuerden que la carga entra a una manipulación.
la toca gente, cargan, se puede caer, el contenedor puede tener una situación en el barco. Se han dado casos de mercancía que ha venido dañada, mal manipulada, rayada, por ejemplo, autos, rayados, imagínense. Entonces, ahí viene el seguro y uno puede pues poco recuperar lo que se pierda o lo que se dañe. Hay otros que básicamente no necesitan contratar el seguro, una bobina de metal, solo que el barco se hunda o el contenedor se lo roben, que bueno, puede ser. Pero ya eso es criterio de la persona que importa de contratar un seguro de su carga, ¿ya? Y bueno, hay otros términos que también incluyen, como por ejemplo el FCA, que es entrega, donde yo le indico. Hay términos que son exclusivos para la parte aérea, pero de manera general, en el lenguaje general, yo siempre recomiendo pídale una cotización en término FOB. Entonces ya los proveedores conocen, ellos conocen y ya le invitan, le envían y se dan cuenta de que están tratando con alguien que sí conoce y conoce de términos, sabe un poco de costos, conoce el manejo logístico. Para eso estamos nosotros, para poderle ayudar. Bueno, esto ha sido todo. Estamos a las órdenes. Quien quiere saber más, quien quiere consultar términos de negociación, formas de envío, en fin, nosotros le ayudamos sin costo. Ese es el plus que le damos como Modal Transport a todos nuestros clientes, para que puedan pues conocer. Pronto tendremos otro video sobre la compra y la negociación internacional. Nos vemos.